Hola, muy buenas a los espectadores. Bienvenidos al Open Talk número 33. Hoy vamos a estar aquí hablando sobre innovación alimentaria y más concretamente sobre la agricultura celular. Una metodología que tiene un gran potencial para cambiar la industria alimentaria y para ello contamos hoy con Víctor Conversa. Víctor es graduado en biotecnología por la Universidad Miguel Hernández y más tarde decidió unir sus dos pasiones de ciencia y gastronomía, especializándose en ciencias gastronómicas en el Basque Culinary Center. Más luego, tras esto, pudo unirse a Gourmet, donde, bueno, él mismo nos va a hablar sobre qué desempeño están haciendo desde allí. Cuéntame, Víctor, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí. Pues sí, te comento, en Gourmet somos una empresa de carne cultivada y nos dedicamos al desarrollo de productos cárnicos gourmet a partir de células, es decir, de una forma más sostenible y con el medio ambiente y más ética. El primer producto que queremos lanzar al mercado es el foie gras. Para el que no lo conozca un poco, es uno de los productos bandera de la gastronomía francesa. Y empezamos por este producto por dos razones. Lo primero, porque es un producto realmente gastronómico, es decir, se utiliza mucho por chefs y en restaurantes, y el sabor y la textura que tiene es muy sofisticado. Por eso, con esta primera elección queremos demostrar que la carne cultivada puede ir más allá de las hamburguesas y de los nuggets que ya hemos visto, y puede llegar a combinar, por así decirlo, tradición e innovación en un mismo producto. Esa sería la primera razón, y la segunda es un poco la que todos conocemos, que es acerca de la controversia del proceso de producción de este producto, en el que, por ejemplo, los patos se les somete a una alimentación forzada durante el periodo de engorde para crecer y desarrollar este hígado, por lo que lleva pues, un poco connotaciones éticas que no son muy bien aceptadas por el consumidor. Entonces, desde Gourmet creemos que es hora de reinventar el proceso de producción de este ingrediente. Ajá. Sí, la verdad es que es una gran forma de demostrar el poder que tiene esta tecnología, ¿no? Y matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Crear un producto de gran calidad, nunca mejor dicho, crear un producto de gran calidad, además de evitando el sufrimiento animal, ¿no? Además diría que incluso esta práctica, la del engorde forzado de aves para producir foie gras y paté, está prohibiéndose en algunos países de Europa y Sí, tal, así que me parece de hecho, creo que por el momento hay 17 países donde la producción no está permitida, y luego algunos donde ni siquiera se puede comercializar. Es el ejemplo de California en Estados Unidos, incluso en Nueva York también se está hablando de prohibirlo de los menús de restaurantes. Incluso por eso creemos que uno de los primeros lugares donde nuestro foie gras tendrá más cabida será en estos países o en estas regiones donde el foie gras convencional no se puede consumir debido a esta... Claro. Y cuéntame un poco más sobre el rol que tenéis el rol que tiene el departamento de Food Science dentro de una empresa de estas características. Vale, pues normalmente las empresas de proteínas alternativas, en concreto de carne cultivada o incluso de fermentación de precisión o otros ámbitos parecidos, se dividen, por así decirlo, en tres departamentos. El primero sería biología molecular y celular, que se encargaría de aislar esas células, bien de una biopsia del animal,
sin sufrimiento o de un huevo, como es nuestro caso. Luego estaría el equipo de bioprocesos que se encarga de escalar la producción de estas células para hacer un producto comercialmente viable. Y finalmente estamos el departamento alimentario, que es donde yo trabajo, que nos encargamos pues eso, de convertir esas células en el producto final, en nuestro caso el foie gras. Intuyo que es una labor complicada, ¿no? Porque al separar el crecimiento de estas células del organismo, pues el resultado que se obtiene del proceso de producción es diferente, ¿no? Y vosotros luego tenéis que encargaros de emular las características naturales, a lo mejor, de este tipo de productos. Me gustaría saber qué dentro de vuestro departamento, al tener que emular las características del producto, ¿cuál es la característica que más os cuesta o que más esfuerzo os ha invertido para conseguir? La textura, el aroma, me Pues invade la curiosidad. yo creo que en nuestro caso es principalmente el sabor y aroma tan característico del foie gras. Principalmente también la textura puede ser para otro tipo de productos, como un filete de ternera, por ejemplo, donde sí que hay que trabajar en las fibras musculares, en el tejido conectivo que Claro. está alrededor. Entonces esa textura sí que puede ser un poco más compleja, pero en nuestro caso es más simple, y donde sí que está la dificultad y la complejidad es en el sabor. Además, como ya he dicho, es un producto que va a estar enfocado para chefs y para restaurantes, donde las exigencias son muy altas, Claro. y el producto solo va a tener éxito si está al mismo nivel o incluso mejor que el producto original y convencional. Ajá. Por lo tanto, yo te diría que el sabor sí es lo más complicado. Comprendo. Sí. Mm. Pa- para ello, eso, tenemos un equipo de food science bastante diverso. Estamos en torno a 10 personas ahora y somos expertos Ujú. de todos los ámbitos, desde la biología, de la química, incluso de la física. O sea, es un departamento muy multidisciplinar que se encarga de abordar el desarrollo de textura, apariencia y sabor del producto, todas las vertientes a la vez, para conseguir estar al mismo nivel que el foie gras convencional. Ujú. Soy entonces 10 personas en este departamento, ¿no? Sí, en Y food science, 10 personas. en total, ¿cómo de grande es la empresa? Y bueno, ¿qué crecimiento has visto desde que te incorporaste? Porque hace no sé cuánto tiempo llevas en ella, casi más de 3 años, puede ser. Va a hacer Sí, 3 años, sí, sí, ahí sí. va. Pronto hará 3 años. Ahora mismo somos en torno a 50 y recibiendo gente Ajá, nueva casi todos los meses. Estamos abriendo nuevos departamentos, ampliando otros, y eso, desde que yo me uní éramos unos 10 o así. Entonces sí que ha sido ajá, algo pues, bastante guau, bonito ver el crecimiento desde claro. dentro, y eso, aprendiendo un montón de grandísimos profesionales en todos los ámbitos. Entonces ha sido una experiencia bastante buena. Ujú, entiendo. Entiendo. Qué bien que la empresa esté siendo tan próspera y creciendo. Luego, centrándonos un poco más en el producto, ya hemos hablado, bueno, por qué lo elegisteis, entre la, la alta carga que tiene moral de su producción, además del producto tan calidad que es. ¿Qué ventajas presenta qué ventajas presenta cultivar foie gras a cultivar músculo, más centrado en la carne? Pues digamos, primero está en la sostenibilidad de este tipo de producto. Luego también, comparado con el foie gras convencional, otra cosa que también podemos mencionar es cómo de constante es la producción a lo largo del tiempo. Ajá. No sé si sabrás, por ejemplo, que estas navidades ha estado un poco difícil el conseguir foie gras aquí en Francia, porque debido a un brote de gripe aviar se redujo la producción casi un 35%. Entonces, con eso aumentó el, Entiendo. el precio bastante. Siendo un producto que se consume mucho, ¿no? En ese país. Claro. Sí, sí, o sea, de, Ujú. lo- de los Sí, mayores sí, consumidores de foie gras en claro. Europa es Francia, y en España también es bastante conocido, Ajá. especialmente en el norte. Y luego también en el pues, resto de Europa y en Estados Unidos principalmente sí que es un producto, como ya he dicho, verdaderamente gastronómico, que se puede encontrar en restaurantes de alta cocina, y es donde queremos que haya cabida también para nuestro producto. Ajá. Eh,
entiendo. Y eso, me comentabas las ventajas que presenta frente a la carne, a crecer carne convencional. Eh, Sí, eh, eh, esas que ya he mencionado, luego también pues el evidente efecto en la sostenibilidad, es decir, utilizamos mucho menos recursos, Ujú. agua, Es menos espacio, exigente. menos exigente, sí, ya que todo pues, se realiza en un bioreactor, que son como tanques de cerveza, donde se realiza la producción de la cerveza o el vino. Otra ventaja también sería la el avoid, Sí, el uso de evitar, evitar, sí, el uso de antibióticos, ya que al controlar todas claro. las condiciones y realizarlo en un ambiente verdaderamente estéril, se evita cualquier contaminación y, por tanto, también sería una ventaja respecto a la ganadería convencional, sí. Claro, claro, claro. Y bueno, y respecto al público, el público francés, que supongo que es el que tenéis más cercano, ¿no? Sí. ¿Habéis podido acercaros a ellos de alguna manera? ¿Habéis asistido a algunas ferias? ¿Habéis hecho alguna cata? Pues ¿Cómo, pri cómo de pri cercanos sois con el público en este aspecto? ¿O habéis podido ser? Principalmente hemos hecho catas con chefs y Ujú. con periodistas que nos han dado un feedback bastante positivo. Ajá, Hemos llegado incluso a hacer catas a ciegas del producto, es decir, el foie gras de Gourmet, entre otras distintas marcas de foie gras, vale. y muchos de ellos no conseguían diferenciar cuál era el nuestro. Eh, igual tampoco lo evaluaban como el mejor, pero sí que, o Entiendo. sea, todo el mundo lo No, reconocía como foie gras. Entonces, oh, claro, diría que estamos a un 90-95% similar al real. Y en cuanto al consumidor sí, más general, sí que tenemos muchísimos mensajes de apoyo y muy buena energía. Piensa que hay mucha gente que, pues aquí en Francia principalmente, en el suroeste, que es la región típica donde se consume este producto, han crecido en una familia donde el foie gras se consumía de forma normal, incluso lo llegaban a hacer en casa, pero claro. estas nuevas generaciones tienen un poco más de conciencia del problema ético que esto conlleva y sí que aunque es algo que lo han visto como tradicional y como normal toda la vida, ahora no quieren comerlo Claro. por este efecto. Entonces sí que cualquier alternativa, incluso alternativas veganas que se pueden encontrar, sí que genera mucha atracción en el consumidor. Ujú, comprendo. Y bueno, no sé si escuchaste hace tiempo que en Estados Unidos la FDA, la autonomía que se encarga de regular el uso de medicamentos de medicamentos y alimentos allí en Estados Unidos, dio luz verde a un informe que le presentó Upside Food, una empresa de carne cultivada allí estadounidense. Y bueno, quería preguntar más, aquí en Europa, ¿vosotros habéis presentado solicitudes de este tipo a la autoridad regulatoria también o estáis presionando de alguna manera en ese sentido? Estamos explorando los distintos mercados que tienen una legislación un poco más favorable para la comercialización de productos derivados de carne cultivada. Y como tú dices, Estados Unidos es uno de los que parece que el proceso es más rápido, como ya has dicho con la noticia Sí, de Upside. Creo que es una muy buena noticia para el ecosistema completo porque, la verdad o es que sea, sí. hace tangible el proceso que debemos de pasar para evaluar que los productos son 100% seguros. Es decir, una vez que el producto está en el mercado, se da la garantía de que respeta las mismas condiciones que el producto convencional. Entonces, sí que estamos explorando, pues eso, mercados que pueden ser un poco más abiertos y la legislación un poco más rápida. También tenemos el ejemplo de Singapur, donde ya se lleva consumiendo carne cultivada desde el año 2020. Y en cuanto a Europa, sí que sabemos que la EFSA, la agencia que se encarga de regular esto, ya la ha categorizado como nuevo alimento, por lo tanto irá por el proceso de Novel Foods. Eh, para ello se está empezando a generar la conversación de qué requisitos serán necesarios para presentar en este documento que ha presentado Upside Foods Ujú, en América, pues un poco sobre la composición del producto, cómo es el proceso, todo completamente transparente para poder evaluar la seguridad. Sí que cabe destacar igual un poco sí, que la EFSA, simplemente el proceso es un poco más burocrático, por eso sí que se espera que tarde más.
Entonces, primero se presenta un dossier a la agencia regulatoria y este es evaluado normalmente durante 8 o 9 meses, pero si ven que falta algo, como paran el proceso, vuelven a y vuelve a contar. Y, o sea, se Comprendo. puede extender de 8 meses a 3 años incluso. Por eso Wow. esperamos ver no solo nuestro producto, sino otros productos de carne ¿De otros cultivada, compañeros? primero en otros mercados como América o Singapur. Entiendo, sí, la verdad es que Singapur, por ejemplo, al ser un país tan pequeño, ha tenido mucha más facilidad o ha sido mucho más versátil a la hora de regular allí la carne cultivada y al fin y al cabo es un proceso que hay que mirar con mucho detenimiento y claro, cuanto más grande es la región, pues más gente a lo mejor le va a poner más pegas y tal, cosa que entiendo. Y claro, eso también indica seguramente los próximos países o regiones que acepten que regularicen la carne cultivada serán aquellas pues de tamaño reducido. Por ejemplo, Israel es un gran También. candidato, se lleva hablando mucho tiempo de ello. Incluso Reino Unido, que con recientemente la salida de la Unión Europea, pues tienen su propio marco, ahora son más independientes, ¿no? Y a lo mejor pueden aprovechar esa posición para adelantarse, ¿no? En este mercado. Sí. A ver cómo se desarrolla un poco el tejido en los próximos años. Y bueno, Por y una supuesto, vez se, sí. claro, Sí, y eso. una vez se haya, disculpa, regularizado en un hipotético caso, tampoco vamos aquí sin poner ninguna fecha, una vez haya una regularización aquí en el marco europeo, ¿dónde creéis que se podrán encontrar vuestros productos, por ejemplo? Como he mencionado al principio, es Sí. un producto realmente gastronómico y sí que estamos buscando que el primer embajador de nuestro producto sean los chefs y los cocineros, que se empiece a ofrecer en restaurantes y eso, como ya he dicho, para ello tiene que cumplir estrictamente con la calidad que se exige a un producto como el foie gras y sí que empezaremos en restaurantes principalmente. Ujú. Entiendo, entiendo. Y bueno, veo que tenemos una pregunta, la dejamos para el final y Vale. ahí las vamos respondiendo, ¿de acuerdo? Y bueno, luego siguiendo hablando de gourmet, ¿tenéis pensado una vez os especialicéis o tengáis este producto desarrollado, abriros a más productos? A lo mejor a un pollo, o algún otro tipo Sí de que producto cultivado. estamos estudiando, incluso empezando algunos desarrollos de productos distintos, pero ahí no te puedo contar más. Ajá, Ya lo conoceréis muy genial. pronto también. Genial, estupendo. Tengo Pero entendido también que dentro del foie gras que hacéis hay dos formatos distintos, ¿verdad? sí, el foie gras principalmente se puede consumir hecho en la sartén directamente, Ujú. foie gras à polé en francés. Y luego también está el mi-cuit, que sería más parecido a lo que conocemos nosotros como un paté, que se suele comer frío. Y ese sí que lleva como un procesado. Pues eso, desde Gourmet estamos desarrollando los dos. Los dos están muy cerca del foie gras convencional, pero principalmente el más apreciado en restaurantes y por los chefs es el hígado crudo, por así decirlo, el que se corta en rodajas y se hace directamente en la sartén. Y es también, antes que me preguntabas por el sabor, uno de los Claro, productos más difíciles, porque es un sabor muy refinado, tiene esta potencia característica, a la vez la textura en la boca, la forma de derretirse es muy peculiar, entonces sí que estamos poniendo muchos esfuerzos en recrear exactamente ese comportamiento. entiendo, entiendo. La verdad es que, vaya, estáis haciendo un trabajo muy bueno allí desde Gourmet, o al menos lo que yo sé que os puedo seguir por redes sociales y tal. Y vaya, sois diría, la única compañía que se ha atrevido a trabajar con este tipo de productos. Que, bueno, si bien cuenta con ciertas ventajas, pues que ya hemos estado comentando, también intuyo que habrá sido complicado el hecho de que no haya, al ser el, al no haber mucho contenido en la literatura científica, digamos, ¿no? Respecto a este tipo de células, que bueno,
que no son tan relevantes como puede ser la musculatura bovina o porcina, ¿no? Sí. ¿Eso ha representado eso un poco un bache, una dificultad en el desarrollo de vuestro producto y de vuestras investigaciones? Puede verse, sí, como una dificultad, pero también fue un reto, sobre todo al principio. Tanto en ninguno de los 3 departamentos que te he dicho había mucho conocimiento con respecto al pato, principalmente. Sí que, por ejemplo, el pollo sí que se conoce un poco más en otras industrias, pero el caso del foie Claro, gras teníamos que generar casi todo el conocimiento desde cero. Entonces sí que fue pues, un camino muy satisfactorio porque eso, pues te consideras como el primero investigando en ese tema. claro. Pues nosotros desde la parte de Food Science sí que queríamos entender al completo cómo se genera la composición del foie gras, qué reacciones tienen lugar cuando se cocina este producto. Ajá. O sea, queríamos entender a fondo completamente cómo es el producto convencional para ser capaz de hacer algo igual o incluso mejor. Que es una de las ventajas que da la carne cultivada, es que luego puedes adaptar el producto final dentro de un margen. Digamos, por ejemplo, para hacerlo incluso más saludable, es decir, el foie gras tiene Ujú. grasa saturada, pues sí que podríamos hacer un producto más saludable. Y luego también en términos gustativos o gastronómicos sí que se le puede dar incluso un nivel más del que tiene el foie gras convencional. Claro, sí, la verdad es que son muchas las ventajas de estos productos cultivados que no solo no están ligados a un maltrato animal severo, sino que también usan muchos menos recursos de agua, de alimentos y sin lugar a dudas, pues va a ser una herramienta importante en los próximos años, ¿no? En el desarrollo de la sociedad y en cómo, bueno, la creciente población en la que estamos, pues cómo administramos esos recursos y deberíamos de hacerlo de la forma más inteligente posible. Sin duda alguna, la agricultura celular es un gran camino para llegar a este objetivo. Pero bueno, también es cierto que no solo hace falta vuestro trabajo, que es sin duda muy importante, desarrollar esta tecnología y vencer barreras tanto de reducción de costes como ser capaz de aplicar técnicas de biomimetización, ¿no? Que es emular las características naturales. El desarrollo técnico es fabuloso, pero también es importante, sin duda, carácter social y Sí, la divulgación de este tema y que la gente conozca que se puede hacer este producto, que si bien aún le queda un tiempo y obviamente hay que asegurarse de que sea un producto seguro. No, yo prefiero, obviamente todos queremos que cuando salga al mercado, que no sea lo antes posible, sino que sea eso de es. la manera más correcta y más segura posible para garantizar, ¿no? el bienestar de la población. Y bueno, por ese carácter social, ¿no? Hacemos también este contenido audiovisual para los futuros consumidores y empresarios que contemplen un poco esta tecnología y estén al tanto. Me gustaría ver si tenemos alguna preguntilla para ver si podemos responder a los curiosos. Sí, Vale. simplemente añadir, y siempre te lo he dicho, que creo que la divulgación en este campo es Sí. algo súper importante. Sí que se han publicado algunos estudios de cuál sería la aceptación del consumidor y, de hecho, uno de los mayores factores por los que, es decir, no se atrevería a probar o se ve como algo desconocido es simplemente el desconocimiento. Creo que es una encuesta que se hizo aquí en Francia en el año 2020. Creo que Ajá. menos de un 20% de los encuestados conocía el concepto. Entonces sí que es algo que, como tú dices, debemos explicar desde empresas, también desde todo tipo de entidades, incluso con investigación pública, Desde luego. para eso, para primero dar a conocer al consumidor y segundo, como tú dices, garantizar que cumple la más estricta normas de seguridad alimentaria como cualquier otro producto que podemos Exactamente. consumir aquí en Europa o en América. Totalmente. Pues mira, tengo aquí una pregunta de Javier Vargas, creo que va dirigida a ti. ¿Cuál es la eficiencia energética del foie gras de ganadería convencional comparado con el vuestro? Si hay una diferencia o si tenéis registros de esa diferencia? Pues a priori sí que el consumo de recursos va a ser menor. El problema aquí, hablamos siempre de la escala, es decir,
Por ejemplo, ahora a escala piloto o escala laboratorio sí que tendremos probablemente un consumo más alto que el foie gras convencional, pero una vez que se escala esta producción, sí que el objetivo es reducir este consumo de recursos. Sí que se pueden encontrar diversos análisis del ciclo de vida de productos producidos por proteína alternativa, y en este caso carne de cultivo, donde se compara distintos escenarios, incluso con escenarios donde la ganadería convencional apuesta por una vía más ecológica y reduce mucho su impacto. Y sí que se puede ver en estos estudios que al fin y al cabo son de momento todo predicciones, porque no hay ninguna empresa de carne de cultivo que produzca a gran esa escala, sí. para poder hacer el análisis de los recursos que consume, pero sí que se ven muchas ventajas y menor consumo de recursos en este caso. En el caso de la electricidad, por ejemplo, sí que se va a necesitar bastante. Entonces, también depende de dónde se obtiene esa electricidad. Si es de fuentes completamente renovables, sí que el impacto de la carne de cultivo baja muchísimo, claro, comparado con la ganadería convencional. Sí. Genial. Sí, creo que tenemos más preguntas. A ver, ¿vale? Como vegana por ahora, no compraría estos productos ni bancaría a las marcas que lo incorporen, porque siento que les falta la parte consciente del por qué es importante el producto que desarrollan. Aquí voy a hacer un comentario. Entiendo sin duda que veganos no quieran probar o no les atraiga este producto. De hecho, no es un producto vegano porque originalmente es de origen completamente animal. Y claro, la carne cultivada, y en este caso el foie gras cultivado, lo que quiere es aumentar la variabilidad en el mercado y que sea el consumidor. Digamos que no pretende desbancar al producto, sino simplemente decir, mira, aquí que sepáis que se puede hacer sin maltratar animales y incluso mejor. No sé si quieres añadir a lo mejor Sí, algo aquí. Se entiende perfectamente que es decir, el vegano no va a consumir o no puede considerar el consumir un producto en el que simplemente se haya utilizado un animal. Y como tú has dicho, la carne cultivada no es vegana porque sí que las primeras células se extraen del animal, en algunos casos con una biopsia que no genera ningún daño al animal, en nuestro caso simplemente de un huevo. Entonces sí que utilizamos el animal como un medio para obtener el alimento, pero es decir, comparado con el foie gras convencional, simplemente sería utilizar un huevo comparado con una vida donde lo alimentan, ¿no?, de manera forzosa y tal. Sí, la verdad es que la diferencia resalta. Brutal. Entonces sí que lo entendemos, pero hemos hablado, pues eso, con muchos veganos de ambas opiniones. Algunos sí que han dicho que se atreverían a probarlo porque sí está envuelto el animal, pero su vida no corre peligro o su vida no está en juego también. Claro. Entonces eso ya depende más de la conciencia de cada uno y de la aceptación que pueda tener. Exactamente. Vale, y una última pregunta creo que tenemos por aquí. Has comentado que se puede reducir la grasa saturada. ¿Eso significa que además de emular el sabor de la carne, se podría mejorar su contenido? Sí, por supuesto. Una de las ventajas de la carne cultivada es que se pueden hacer productos más saludables, especialmente personalizados. En el caso de carne, sí, más reducidos en grasas saturadas, Exactamente. incluso añadiendo grasas saludables, sí que te da un poco de margen para jugar con ello. También tenemos que tener en cuenta el sabor. Por ejemplo, las grasas saturadas sí que se sabe que se perciben, que te dan como una sensación más llena en boca. Ajá. Pero si podrías sacar también un foie gras light completamente, pero Claro. igual pierde un poco de estas capacidades características. También se puede adaptar incluso, como ya he dicho, a chefs. Por ejemplo, sí que se sabe que de diversos del foie gras convencional, uno puede estar un poco más dulce, más sabor a mantequilla, otro más amargos, más con notas fuertes. Entonces, con esto sí que sería una posibilidad de sacar pues distintas variedades de foie gras dependiendo de la aplicación que el cocinero le vaya a dar. Entonces sí que te deja un margen de libertad para jugar un poco con las propiedades. Total, la verdad es que sí, eso es una de las ventajas que tiene, entre otras. Y bueno, creo que ya nos estamos quedando sin tiempo. Voy a despedir el Open Talk. Víctor, muchísimas gracias por darme tu tiempo, también a tus compañeros y superiores, sobre todo por esta transparencia, ¿no?, de poder
de coger y abiertamente venirte aquí a hablar sobre vuestro proyecto. Y eso, agradecer la transparencia, que bueno, hay otras empresas a lo mejor son más discretas en este sentido y bueno, fabuloso que estéis dispuestos a hablar sobre esto y que la gente no tenga está abierta a preguntaros cosas y vosotros responderos sin ningún miedo. La verdad es que se agradece mucho y se valora mucho. Sobre todo. Muchas ¿Vale? gracias, Pablo. Un Pues nada, placer. seguimos en contacto y eso, muchísimas gracias por todo. Y a los espectadores, pues gracias por vernos y bueno, este contenido luego será subido también a YouTube y tanto a YouTube como a LinkedIn. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Hasta luego. Hasta